Ya. Bueno, para anunciarles que ya quedó listo la actividad del hackathon, ¿sí? Ya está organizada. Partimos mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? Eh, y nada, bueno, toda la información que ustedes leyeron que está disponible en el foro corresponde a la actividad, ya cómo se va a realizar. Eh, Eso, la otra novedad es que la última clase la vamos a hacer presencial. No es una clase en la que vayamos a ver contenido técnico, en todo caso, va a ser más una clase como de cierre y principalmente para poder eh, conversar acerca de lo que hemos visto en el curso, pero además de eso, acerca de qué otras cosas uno podría ver, por ejemplo, eh, habiendo hecho el curso, ¿sí? Y eso, bueno, una instancia también en donde podamos tener la oportunidad de vernos. Hemos hecho todo el semestre de manera remota, eh, al igual que como sucede con una clase presencial, hemos sido cada vez siendo menos los que participamos en las clases síncronas, ¿ya? Eso pasa también en las clases presenciales, así que eso no me asombra mucho. Pero de todas formas, quise dar ese espacio como para poder interactuar un poco acerca del curso y aquellos que quieran venir son bienvenidos, ¿ya? Eh, y nada, hoy día vamos a terminar de ver el notebook de Transformers y vamos a alcanzar a ver, creo, modelos generativos. No vamos a entrar a ver en detalle modelos generativos porque es un tema grande también, pero la idea es irnos con el background de modelos generativos que sirven para hacer varias cosas, ¿ya? Varias cosas como por ejemplo todo lo que estamos viendo ahora de principalmente cosas de eh, generación de arte, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que está haciéndose bastante últimamente, ¿ya? Y la próxima semana, el día lunes, vamos a ver de manera muy cortita destilación, que es un tema corto en realidad, porque es una técnica muy sencilla, muy fácil, ¿ya? Con su notebook. Vamos a hacer una pequeña práctica sobre destilación. Y me gustaría hacer, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer algo de grafos, porque prácticamente tendríamos que hacer como una clase entera sobre definiciones, solamente definiciones de cosas de Machine Learning de grafos, y luego ver los modelos. No nos va a alcanzar el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer con todo lo que hemos visto hasta ahora, y que es algo que está muy, muy, muy hot en la investigación y en el desarrollo, es aprendizaje autosupervisado, ¿ya? Así que eso también, estoy preparando un material ahí bastante cortito sobre aprendizaje autosupervisado, ¿ya? Para que nosotros lo podamos ver el día lunes también, ¿ya? Eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Ok, entonces ya puse a grabar esto, voy a compartir mi pantalla y, ok, este es el notebook en donde les muestro cómo utilizar, una implementación de Transformers para clasificación de imágenes, ¿ya? Recuerden una cosa, como les dije la clase pasada, los Transformers es un modelo computacional, es un modelo neuronal general, ¿ya? General. O sea, si ustedes lo ven como un modelo de computación, el Transformer recibe una secuencia de vectores o un conjunto de vectores porque dejó de ser secuencia, ¿sí? Un conjunto de vectores y produce un nuevo conjunto de vectores que eh, se entiende que son una representación mejor que la representación original, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, lo que veamos aquí con Transformers para Computer Vision es exactamente lo mismo
que uno haría para un transformer de texto. ¿Ya? La única diferencia va a ser que claramente los nombres de las clases van a ser distintos, porque son implementaciones eh, diferentes para texto, pero básicamente la metodología es la misma. ¿Ya? Este es el laboratorio 13 de Vision Transformer, que está en nuestro repositorio. Y en este demo en particular utilizamos Hugging Face. ¿Ya? Hugging Face es un framework, es una plataforma de, de modelos. ¿Ya? Una plataforma de modelos. Hay modelos de todo tipo, para computer vision, para texto, para datos tabulares. ¿Sí? Es una plataforma muy completa que permite tener acceso a modelos que han sido preentrenados y que uno puede utilizar, por ejemplo, para hacer fine-tuning o para hacer inferencia. ¿Ya? Esta plataforma Hugging Face está implementada sobre los frameworks que nosotros hemos visto, como PyTorch, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Hugging Face en realidad es como una capa por encima de PyTorch de TensorFlow, ¿ok? Y permite poner en disposición modelos preentrenados por otras personas, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, yo quise mostrarles cómo usaríamos el dataset que utilizamos para la tarea 3, perdón, tarea 3, ¿cierto? Sí, tarea 3, ¿ya? Que es este dataset de las células, ¿ya? Entonces, voy a... ya, ok, necesito cambiar los permisos de esa archivo. Déjenme ver ahora. Ya, a ver. A ver, vamos a ver ahora. Ya, ok. Entonces descargamos el dataset. Es básicamente lo que nosotros ya habíamos estado usando. Hay un pequeño cambio, simplemente que en realidad es algo para agilizar el proceso de construcción de un dataset de Hugging Face. Simplemente las imágenes han sido organizadas en folders de manera distinta, con nombres distintos, porque Hugging Face espera, por ejemplo, que los nombres de los folders sean train, test y validation. ¿Ya? Así que simplemente esa fue la única diferencia con respecto al dataset que nosotros tenemos. ¿Ya? Y Hugging Face pone a disposición diferentes paquetes de Python que hacen uso de diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, todos los modelos de tipo transformer, ya sea para texto, para imágenes, para cualquier tipo de dato que sea transformer, está dentro de un paquete que se llama transformers. ¿Sí? Todo el manejo de datos está en un paquete que se llama datasets. Y, por ejemplo, todos los modelos que son estos nuevos que estamos viendo para generación de imágenes a partir de texto, que son los modelos de difusión, también hay un paquete que se llama diffusers. ¿Ya? Entonces, Hugging Face pone a disposición varias clases empaquetadas dentro de estos paquetes. Nosotros vamos a utilizar transformers y datasets solamente. Estos son los nombres de los paquetes, datasets y transformers, así que simplemente los tenemos que instalar. ¿Ok? Y una vez que hemos instalado estos paquetes, así como, así como tenemos facilidad para crear un dataset desde una clase utilitaria de PyTorch, ¿ya? Lo que hace Hugging Face es básicamente crear una API por encima de esa abstracción de dataset de PyTorch, ¿sí? Y simplemente hay una función que se llama load dataset. Uno le ingresa el tipo de dataset que vas a cargar. En este caso es un tipo image folder. Aquí hay diferentes tipos de datasets que uno podría cargar en Hugging Face y uno le dice dónde van a estar las imágenes que tiene que ir a recuperar para construir el dataset. ¿Ya? Lo que hace esta función es construir un diccionario, básicamente. Ya construye un diccionario, o sea, es un dataset, pero en la forma de un diccionario de datos. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando imprimimos este dataset, ahí está leyendo todas las imágenes. Va a separar la data
un diccionario para train, un diccionario para test, un diccionario para validation, y después uno puede utilizar estos diccionarios a través del entrenamiento. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, el diccionario se ve más o menos así. ¿Sí? Es un diccionario de dataset que tiene una primera entrada train, y train es un propio dataset que tiene estas características, las imágenes y las etiquetas, y esta es la cantidad de imágenes que tiene el dataset de train. Esta es la cantidad de imágenes del dataset de test, esta es la cantidad de imágenes del dataset de validation. ¿Ya? Entonces, automáticamente esta función va y lee de la estructura de los folders, lee toda la información y las carga directamente en estos formatos de datasets. La gracia que tiene Hugging Face es que, por ejemplo, si uno tiene un dataset muy grande que uno quisiera utilizar recurrentemente, por ejemplo, y no quieres tener que estar descargando la data todo el tiempo para hacer esto, entonces uno podría subir este dataset a un space dentro de Hugging Face en donde uno tiene, por ejemplo, todos sus datasets listos para hacer experimentos. ¿Ya? Eso es algo interesante que ustedes lo podrían ver por su cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo quiero inspeccionar cuál es la información del dataset de train, el sample 400, entonces lo que obtengo es la información. Tengo la imagen, que es una PIL image, una imagen en formato PIL, y la etiqueta, ¿no? Me dice que esta es una imagen de clase 0. ¿Ya? Asimismo, yo puedo sacar la imagen, por ejemplo, y mostrar la imagen. ¿Sí? Es una PIL image. ¿Ya? Y así también nosotros podemos extraer las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, estas son todas las etiquetas del conjunto de trade. Ahí tengo las 4 etiquetas con sus nombres, ¿no? Estos son los nombres de las etiquetas y claramente internamente hay un mapping entre el nombre de la etiqueta con el- la clase, ¿no? Que es 0, 1, 2, 3, ¿ya? Eh, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la clase 0, por ejemplo, entonces puedo convertir esa clase 0 a través de este diccionario que está arriba en el nombre de la clase, ¿no? Eosinofil, ¿ya? Esta es una función utilitaria que simplemente muestra imágenes, ¿ya? Estamos dibujando un panel de imágenes. Estamos extrayendo tres imágenes por cada clase. ¿Sí? Las estamos leyendo y las estamos componiendo dentro de un panel que luego se dibuja en la pantalla. ¿Ya? Simplemente un utilitario para ir viendo cómo es que nosotros tenemos la información. ¿Ya? Ahora, recuerden ustedes que todas las imágenes que tenemos en un dataset podrían ser de diferente tamaño. ¿Ya? Cuando nosotros utilizábamos una red neuronal convolucional, lo que hacíamos era preprocesar esas imágenes para convertirlas a un tamaño canónico. Recuerden que siempre había por ahí metida una transformación que decía resize 256. Significaba que todas las imágenes iban a ir a un tamaño 256. ¿Ya? En este caso, como nosotros, esto es el panel que les digo que se crea con las imágenes. Como nosotros vamos a utilizar una red transformer, esta red transformer lo que tiene que hacer es tomar una imagen y dividir esta imagen en una cantidad de bloques. Recuerden que la red transformer lo que hace es dividir la imagen en pequeños parches y luego construir un embedding para cada uno de esos parches, donde finalmente esos embeddings son la entrada para la red transformer. ¿Okay? Entonces, afortunadamente, en Hugging Face, nosotros ya no tenemos que implementar nuestros propios preprocesadores de datos, sino que como cada modelo tiene un patrón de preprocesamiento propio, ¿ya? Entonces Hugging Face ha abstraído todo eso dentro de una clase, en donde en esa clase se encuentra el método que hace el preprocesamiento, ¿no? Tú simplemente le entregas una imagen y lo que hace es leerte esa imagen y transformar la data de esa imagen para que pueda ser utilizada por el modelo original. Eso se hace a través de una clase que se llama Bit Feature Extractor, ¿ya? Bit Feature Extractor es básicamente un modelo, una clase, ¿sí? Una clase que se hace cargo de preprocesar imágenes de entrada, ¿ya? Entonces, en este caso, yo quiero un extractor de características, ¿sí? Que viene asociado a un modelo dentro ya de Hugging Face. Los modelos en Hugging Face siempre tienen esta forma, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo que lo ha producido Google, la empresa Google, y cuyo nombre es este.
¿no? Vision Transformer base, patch de 16, significa que las imágenes se van a partir en 16 por 16. La entrada original de las imágenes es de 224, el tamaño, y ha sido entrenada sobre el conjunto de datos ImageNet 21.000K, o sea, perdón, 21K. ImageNet 21K es un dataset que tiene 21.000 clases y es un dataset, una versión de ImageNet que tiene como 14 millones de imágenes, ¿ya? Entonces, utilizamos este feature extractor, ¿sí? Simplemente lo cargamos. ¿Ya? Y fíjense ustedes, este feature extractor es esto, ¿ya? Me trae todas las operaciones, ¿ya? Por ejemplo, las operaciones que hace este feature extractor es normalizar la imagen, hacer un resize de la imagen. Aquí están las estadísticas. ¿Recuerdan ustedes que siempre utilizábamos las estadísticas del dataset? Aquí están, miren, la media de la imagen, la desviación estándar de la imagen, el resample de la imagen y el tamaño final que tiene que tener la imagen, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que esta clase tiene ya todo eso que nosotros hacíamos a mano cuando cargábamos un dataset y teníamos que hacer las operaciones de preprocesamiento. Ahora en Hugging Face uno lo tiene disponible en una clase que hace todo ese trabajo por nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría mandarle una imagen cualquiera, la que sea, y Feature Extractor lo que hace es leer esa imagen, ¿sí? Lee la imagen, le aplica las transformaciones y me las devuelve como un tensor que queda listo para ser ingresado dentro del modelo Transformer, ¿ya? Eso es la gracia de esto, o sea, Hugging Face ha hecho muy buen trabajo de abstraer cómo se hacen los preprocesamientos de diferentes datos y tenerlos listos y disponibles para que uno pueda hacer esto de manera más rápida, ¿ya? Ok, entonces aquí hay una función, ¿sí? Que lo que hace es extrae las características y luego le asocia las etiquetas, ¿no? Básicamente como preparar un dato para que tenga no solamente la descripción, sino también su etiqueta asociada. Y esto ya lo podemos mandar a un batch y hacer todas las cosas del entrenamiento, ¿ya? Entonces, calculamos toda la data, o sea, de todas las imágenes, ¿ya? De todas las imágenes vamos a computar su extracción de características, ¿sí? Que están aquí, listas. Y luego, ¿sí? Luego, fíjense, hay una cosa, todas las funciones de arriba, estas funciones que hacen preparación de datos, el feature extractor mismo del transformer, lo que hacen es entregarme la información en forma de diccionarios, pero cuando yo quiero hacer los entrenamientos, yo necesito que esta información esté en forma de matrices, de tensores, para que puedan pasar por el GPU, para que puedan comenzar a ser procesados, ¿ya? Hay una función, ¿sí? Hay una función que se le suele llamar en PyTorch también, que nosotros no la hemos utilizado mucho porque en realidad nosotros trabajábamos o preprocesábamos la data anteriormente, antes de mandarla al GPU. Hay una función que se llama colate, ¿sí? Estas funciones de colate lo que hacen básicamente es leer un batch, o sea, le ingresa un batch de una cierta forma, por ejemplo, en este caso diccionarios, y lo que hace es retornar la información de una forma dispuesta de manera distinta. Por ejemplo, en este caso, tomamos toda la data de las imágenes o de los preprocesados de las imágenes y construimos un stack, o sea, las ponemos una a continuación de otra. Eso es simplemente para construir un batch, ¿no? Estoy construyendo un batch numérico a raíz de la información que viene en forma de diccionario. Y lo mismo para las etiquetas, ¿ya? En Hugging Face también nosotros tenemos un conjunto de métricas que ya vienen automáticamente implementadas. Por ejemplo, yo tengo métricas de accuracy para clasificación, tengo métricas de intersection over union para detección de objetos, tengo métricas de eh, intersection over union para segmentación, es decir, tengo diferentes tipos de métricas. En este caso nosotros vamos a cargar la métrica de accuracy, y esta métrica de accuracy lo que se encarga es básicamente, dado un conjunto de predicciones y dado un conjunto de etiquetas, a calcular el accuracy de mi problema, ¿ya? Ahora, fíjense que todas estas cosas van como en funciones separadas. ¿Saben por qué? Porque luego, cuando nosotros vamos a hacer el entrenamiento, uno crea como un objeto de entrenamiento al que uno tiene que mandarle todas estas funciones, porque va a hacer uso de esas funciones para hacer el trabajo de entrenar, ¿ya? Lo que voy a hacer aquí, miren, ¿sí? Voy a cargar un modelo Vision Transformer para Image Classification, ¿ya? Lo voy a cargar desde un modelo preentrenado, ¿ya? Que ya viene listo.
El modelo preentrenado es el modelo que vimos arriba, el modelo de Google, ¿sí? Que es el Vision Transformer base, patches de 16, tamaño de imagen 224, entrenado sobre ImageNet 21000K. Le digo cuántas clases tiene, mi problema, y además de eso le entrego información acerca de las etiquetas y las cadenas de las etiquetas. O sea, el match entre a qué cadena le corresponde qué índice y a qué índice le corresponde qué etiqueta. ¿Ya? Básicamente un diccionario para que internamente el clasificador sepa cuáles son las clases. ¿Ya? Y ahí tengo un modelo. Este modelo es básicamente una red neuronal. ¿Ya? Una red neuronal que está lista para ser entrenada. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos cositas más. Una es que toda la información relacionada al entrenamiento, los hiperparámetros, podríamos decirle, ¿sí? Los hiperparámetros también vienen abstraídos en una clase que se llama Training Arguments, ¿sí? Y en donde, por ejemplo, yo aquí decido varias cosas acerca del entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, yo decido aquí cuál debe ser el tamaño de batch size, ¿sí? 16, cómo quiero que se haga la evaluación de lo que quiero ver al momento de ir evaluando, si es por épocas o por pasos. Por pasos se refiere a que cada vez que hago el entrenamiento de un batch, eso es un paso. Recuerden que una época es cuando paso por todos los batches. ¿Sí? Voy a entrenar por 4 épocas, quiero que se utilice una precisión de 16 bits, no de 32, y así, ¿no? Fíjense que hay diferentes parámetros, por ejemplo, el learning rate, por ejemplo, eh, diferentes cosas como a qué tipo de logger reportar a un logger de tipo TensorFlow, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno define varias cosas aquí que son los parámetros del entrenamiento. Y definimos ahora una clase trainer. La clase trainer es, imagínense ustedes, es como que un objeto que se hace cargo de hacer todo el entrenamiento de un modelo. Aquí yo ya no entreno un bucle, aquí yo ya no defino un bucle de entrenamiento, sino que automáticamente lo hace esta clase trainer. ¿Qué le tengo que enviar? Le tengo que enviar la red, le envío los argumentos de entrenamiento, le envío la función de colación, la que está arriba, que cambia los diccionarios a batches, la métrica, y además de eso le digo cuál es el dataset de entrenamiento, cuál es el dataset de evaluación y cuál es el tokenizador. El tokenizador es esa función que transforma una data de entrada a ese conjunto de vectores que tienen que entrar finalmente al modelo. ¿Ya? Y una vez que creamos el entrenador, fíjense que simplemente llamamos a trainer.train y sucede la magia de entrenar todo ese modelo eh, con nuestra data. ¿Ya? Entonces, fíjense, en realidad, lo que es interesante con Hugging Face, ¿ya? Es que esos modelos, sería muy tedioso en realidad tener que implementar desde cero nosotros un transformer más todas las cosas de preprocesamiento. ¿Ya? Entonces, lo que hace Hugging Face es poner a disposición que uno pueda hacer cosas más fáciles con esto sin tener que hacer tanto código. ¿Ya? Eh, ¿Por qué podemos ver esto ahora así a tan alto nivel? Porque yo sé que ahora ustedes saben qué cosa es lo que está pasando tras bambalinas, ¿ya? Lo contrario no podría pasar. O sea, si nosotros en el curso empezamos solo a utilizar Hugging Face para hacer esto, ustedes no sabrían que dentro de esta llamada train hay un bucle que está haciendo infinitas cosas como gradientes y todo este tipo de cosas. Y yo creo que esa es la gracia de esto, la gracia de ir aprendiendo las cosas primero como muy en detalle y luego ir a las cosas de alto nivel, porque uno ahora entiende bastante bien en ese alto nivel qué cosa es lo que sucede por debajo. ¿Ya? Igual uno podría usar Hugging Face para hacer cosas un poquito más específicas, por ejemplo, ¿ya? Pero eso facilita mucho para hacer diferentes cosas. Miren, ustedes pueden ir viendo, aquí me va reportando cuáles son los accuracies, ¿sí? En la cantidad de pasos, estos son los accuracies de validación, ¿no? Paso de 81 a 90 y de ahí va a ir cambiando de acuerdo al número de épocas, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, 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 profe. Como que va, está bien explicativo el notebook. ¿Ok? Yo les recomiendo que ustedes, si ustedes trabajan con cosas de Machine Learning, yo les recomiendo que se den una vuelta por todos los recursos que tiene Hugging Face. Ahora, hay una cosa sí, ya, a diferencia de PyTorch, que es una librería que está bastante más madura,
Hugging Face está en proceso de desarrollo todavía. Entonces hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Ya les voy a mostrar ahora en un ratito algo que funciona a medias, ¿ya? Pero sirve, ¿ya? Sirve para, por ejemplo, testear nuestra red. Les muestro ahora en un segundo. Profesor, para hacer esto mismo en LP, también debería usar las clases de train exactamente igual, ¿ya? Para usar esto para texto, ¿sí? Para usar esto para texto, lo que va a cambiar de todo esto que hemos visto, lo que va a cambiar es, permítanme, les muestro, ¿dónde está esto? Lo que va a cambiar es esto, ¿ya? El preprocesador de datos, ¿ya? Va a ser, por ejemplo, un BERT tokenizer, ¿ya? O sea, BERT, el modelo BERT que hemos visto en clase, tiene su propio tokenizador. ¿Sí? Probablemente acá utilices el BERT tokenizer, ¿ya? Y la, el modelo, ¿sí? Claramente aquí ya no va a ser un bit for image classification, sino va a ser un BERT for text classification, BERT for eh, text summarization, BERT for... O sea, existen diferentes clases para diferentes tipos de problemas, ¿ya? Eso, eso. Ahora, claramente esto demora alguito, así que uno tiene que tener paciencia. Cristóbal, igual uno puede descargar el modelo y construir un training loop en PyTorch como lo hemos hecho en las tareas. Sí, sí. O sea, lo que te entrega Hugging Face cuando tú subes un modelo es los pesos entrenados en un archivo serializado de PyTorch o en un archivo serializado de TensorFlow si es que estás trabajando con TensorFlow. ¿Sí? Así que uno puede hacer lo mismo que hemos visto en clase con estos modelos. ¿Ya? ¿Ok? Ahí va a seguir entrenando esto. ¿Sí? Y luego viene una parte muy cortita en donde les muestro cómo hacer la evaluación y cómo hacer la inferencia. ¿Ya? Eso, preguntas entonces. No sé si hay preguntas, pero si no hay preguntas lo podemos dejar ahí entrenando y vamos viendo alguna otra cosa, ¿cierto? No sé si se ha visto cómo paralelizar en múltiples GPU. Yo creo que sea tamaño de batch por GPU o algo así. Sí, si uno quiere utilizar más GPUs, a eso se le llama, a eso se le llama eh, multi-GPU, multi-GPU training. Hay, hay dos cosas que hay que hacer para hacer que nuestro modelo funcione en varios GPUs. Lo primero es distribuir el cargado de datos, distribuir los datasets, los data loaders, ¿ya? Y para eso PyTorch, por ejemplo, tiene un, tiene un API, ¿sí? Que permite que uno pueda crear como data parallel, ¿sí? Data parallel, modelos data parallel, ¿sí? Y hay que paralelizar la data y hay que paralelizar el modelo. Entonces, básicamente uno crea una clase, una red neuronal, y uno y pone la red neuronal dentro de un parámetro de un objeto data parallel, ¿ok? Y recién ahí puedes hacer el entrenamiento multi-GPU, ¿ya? Aquí también, ¿sí? Automáticamente Hugging Face internamente se da cuenta de eso, se da cuenta de que si tú tienes varios GPUs y quieres utilizar varios GPUs, entonces va a paralelizar el modelo, va a paralelizar los datos y va a permitirte hacer el entrenamiento en paralelo, o no sé si en paralelo, distribuido, ¿no? Distribuido en diferentes GPUs, ¿ya? Me da la impresión que va a tomar toda la clase. No, va a demorar unos 15 minutos más por lo menos, pero nosotros podemos ir haciendo otra cosa. Otra duda, nos dice Sebastián. Si yo entreno mi propio modelo custom para que otros los consuman, ¿también debería subir un extractor de features? No, o sea, si tú... Lo que pasa es que eh, generalmente los extractores de características vienen por modelo, pero es porque simplemente tú quieres encapsular que eso sea como un todo, ¿ya? Que no haya que ir a buscar qué tipo de
procesamiento de características necesitas para un determinado modelo y ajustarlo, sino que puedas tener la posibilidad de hacerlo todo en un solo pipeline de experimentación. Por eso es que van juntos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un modelo y tu modelo hereda, como en este caso, ¿sí? Este modelo que estamos creando hereda de un modelo BIT for Image Classification, que es de Google. ¿Sí? Si yo no hago cambios en cuanto a la forma como se procesa la data, entonces mi nuevo modelo custom, yo puedo utilizarlo junto con el tokenizador del modelo Google. ¿Ya? Si es que no hice cambios, pero si en algún momento yo hice cambios a la forma como extraigo datos, como extraigo la data desde la data original, ahí sí tengo que encapsular ese procedimiento en una clase y exportarla junto con mi modelo. ¿Ya? Ok, 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 entonces vamos a continuar. Eh, Estefano nos dice, profe, nos está sobreajustando. Eh, no, de hecho aquí sucede algo, ¿sí? Algo curioso, y es que el accuracy, y esto ha pasado en todas las experimentaciones que yo hice, el accuracy sube un primer momento, después baja y decae mucho, y después comienza a subir paulatinamente hasta que llega un momento en donde llega a un performance aceptable, ¿ya? De hecho, esto puede llegar como hasta 93, 94% en validación. Y sabemos que el conjunto de validación en este problema en particular yo no lo moví. ¿No? Aquí no hice nada de cambiar los datos ni nada. ¿Sí? 94% en conjunto de validación con el conjunto de validación malo es bastante bueno. ¿Ya? Ahí lo dejamos entrenar, ¿ya? Hasta donde llegue. Y vamos a pasar a esto. ¿Sí? Igual, fíjense una cosa, ¿ya? Fíjense una cosa. Eventualmente, si en algún momento sobreajustara, hay algo que yo igual puedo hacer con este modelo, y es que, por ejemplo, en una época, ¿sí? Yo ya tengo performance por encima del 91%, yo podría hacer early stopping y de esa forma detengo el sobreajuste. ¿Ya? ¿Cuánto era el esperado que tuviéramos nosotros, más allá de entender lo que estábamos haciendo? Eh, Esa pregunta es difícil de contestar porque depende del modelo. ¿Sí? Depende del modelo. Si tú utilizabas un modelo no fine-tuneado, ¿sí? Y sin sobreajuste, un 80% era bueno, ¿sí? Si utilizabas una red neuronal ResNet, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ResNet, y bien entrenada, donde colocabas un learning rate para hacer entrenamiento lento, un optimizador que eh, 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 no haga cambios mayores en los pesos que ya tenías en la red. Entonces, fácilmente podías llegar a un buen performance por encima del 90-92%. ¿Ya? Pero de nuevo, eso es relativo. ¿Ya? Es relativo. ¿De acuerdo? Todo depende de la decisión. Fíjense ustedes que el deep learning es eso. El deep learning parte porque el desarrollador toma una decisión y los resultados están en función de las decisiones tomadas. ¿Sí? No hay un valor absoluto de punto al que se puede llegar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hay otro factor más que nosotros no hablamos aquí, y es el factor de para qué se hace esto. ¿Ya? Si tú tienes un problema en donde quieres clasificar células sanguíneas para ayudar a un médico a resolver problemas de diagnóstico de laboratorio, por ejemplo, entonces es el experto en ese campo el que te va a decir si el resultado que le estás dando automáticamente sirve o no. Entonces, son ellos. Si el experto te dice, con 80% de accuracy me siento feliz, entonces un modelo con 80% de accuracy cumple ese objetivo, se acabó.
¿sí? Eh, y eso pasa en la realidad, ¿no? En la realidad pasa que, por ejemplo, para problemas complejos, un 70% es un buen valor, ¿sí? Depende del problema también. Y el contexto del problema está bastante fuera del desarrollo tecnológico, ¿sí? Es más lo que hace el experto. Profe, yo llegué a un resultado sobre 90, pero leí en su artículo que entrenar mucho el modelo para buscar los hiperparámetros no era una buena metodología. Yo hice muchas iteraciones. Em, claro, claro, ese es otro factor, ¿no? Ese es otro factor. Cada vez que uno entrena un modelo de red neuronal, uno está consumiendo mucha energía y al consumir mucha energía eh, estás incrementando la huella de carbono. Em, esa es una gran pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta que a veces no nos hacemos y es, ¿cómo podemos reducir esa huella de carbono? Tal vez la gran pregunta sería, hiciste 20 experimentos. Ahora, mi pregunta es, ¿podrías haber hecho la mitad o un cuarto de esos experimentos para tener el mismo resultado? Y si la respuesta es positiva, entonces significa que hay una forma, ¿sí? Hay una forma de cómo hacer menos cómodo para obtener el mismo resultado, ¿ya? Eh, es una cuestión bastante más ética que técnica, ¿no? Yo les pregunto, si Google viene y te dice, tengo una red neuronal que va a superar en capacidad humana, va a superar al ser humano en capacidad de inteligencia. ¿Ok? Ya, perfecto. Pero para entrenarla necesito consumir la mitad de los recursos del planeta. ¿Sí? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Y te pregunta, ¿qué hago? ¿Me dejas hacerlo o no? Y hace una encuesta mundial Google y dice, ¿me dejas hacer eso o no? Por ahí va más o menos, ¿no? Es un tema más ético que técnico. ¿Ya? Eh, sí. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que muchas de esas decisiones, no a ese nivel, ¿no? Ya fui muy dramático con el ejemplo, pero muchas decisiones parecidas están en manos de quienes ahora están desarrollando tecnología. Entonces, eh, ¿qué decisiones toman? Es un dilema, ¿no? ¿Qué decisiones toma Google cuando se enfrenta a este dilema? ¿Qué decisiones toma Facebook cuando se encuentra en este dilema? Es un tema complejo. El miércoles que nos veamos les cuento un caso. No sé si han escuchado el caso de Galáctica. ¿Han leído sobre Galáctica? ¿O han escuchado de Galáctica? Sí, eso ha sido un caso bien sonado la última semana, ¿no? Galáctica es una red neuronal que creó Facebook para, para condensar el contenido, para condensar el conocimiento científico del mundo. Entonces, lo que han hecho es entrenar una red neuronal sobre millones de artículos científicos de diferentes áreas. Y lo que hacía la red era, tú le decías, por ejemplo, no sé, cuéntame algo sobre las máquinas de Turing. Y la red lo que hacía era crearte toda una disertación acerca de las máquinas de Turing, ¿ya? ¿Cuál fue el problema? El problema es que mucha gente comenzó a detectar que habían problemas con las inferencias, ¿no? Y sí, como dice Cristóbal, el demo duró, yo creo que ni 3 días duró. Se lo bajaron. Se lo bajaron porque la gente comenzó a encontrar que habían cosas malas, malísimas en ese demo. Además de que en muchos puntos creaba desinformación, o sea, algunos hechos que los daba como ciertos científicamente no eran ciertos, eran ficticios. Entonces se estaba creando como una realidad alterna de científica y no era bueno. Sí, de nuevo, o sea, más allá de la parte técnica, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es una herramienta, hay un dilema ético ahí que es lo que ha pegado duro. ¿Ya? El dilema ético pegó duro y la gente de Facebook se retractó y quitaron el demo y ahora no saben qué hacer con su monstruo. Ok, bien, entonces, ya, miren, quiero comentarles un poco acerca de esto, de los modelos generativos. ¿Ya? Hasta ahora, nosotros, todo lo que hemos visto, todo, absolutamente todo, se basaba en dos problemas clásicos del Machine Learning. Uno, que es clasificación, y el otro que era regresión, cuando hacíamos, por ejemplo, detección de objetos, ¿no? Eso es básicamente una regresión, ¿ya?
Sin embargo, eh, la gran pregunta, ¿ya? La gran pregunta que uno se podría hacer cuando uno va y ve un modelo de red neuronal, un modelo computacional, una pregunta que yo me haría es, ¿puede una red neuronal hacer otra tarea que no sea con clasificación, que no sea regresión? Y si la respuesta es positiva, la segunda pregunta sería, ¿qué clase de problemas puedo resolver yo con una red neuronal? ¿Ya? Entonces, hace mucho tiempo, en los años 2013, 2014, cuando recién empezaba todo esto, mucha gente empezó a pensar en una forma en la que una red neuronal sea capaz de poder producir información nueva, poniendo como base una cierta información original y sobre la cual yo conozco algo sobre esa data, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo es, yo tengo millones de fotografías de rostros de personas, quiero saber si una red neuronal puede ir a mirar esas fotografías y luego comenzar a generar nuevos rostros de personas que no existen, ¿no? Uno se preguntaría, ¿para qué sirve esto? Sirve para que uno pueda darse cuenta de que un modelo de Machine Learning es capaz de aprender la distribución de los datos sin necesidad de que hayan etiquetas. Porque eso es lo que hace este problema, ¿cierto? Si yo tengo 1 millón de fotografías de rostros, pero no tengo etiquetas de esas fotografías, yo igual quiero ir y tener una máquina de aprendizaje que vaya, estudie esa data y luego sea capaz de decirme, mira, habiendo estudiado esa data, te voy a comenzar a generar data que se parece a la data que yo vi, ¿ya? Y a eso se le llama básicamente un modelo generativo. Un modelo generativo es un modelo, una red neuronal, que es capaz de generar datos nuevos, tratando de comprender cuál es la distribución original de una data de entrada, ¿ya? Eso es un modelo generativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, lo segundo es que, fíjense que aquí yo prescindo totalmente de etiquetas, ¿sí? Yo ya no tengo etiquetas, yo ya no tengo labels, ya no tengo información extra para la data. Lo único que tengo es la data misma, ¿ya? Y entonces quiero tener un modelo, ¿sí? Quiero tener un modelo que simplemente vaya y vea la data, ¿sí? Y justamente la idea aquí me encuentro con un primer problema en donde este problema tiene un carácter no supervisado. Tiene un carácter más que no supervisado, autosupervisado. ¿Sí? Yo quiero que la red neuronal comience a solita sacar información de la data que le permita ir haciendo cosas. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, sí, es autosupervisado. ¿Ya? Más que no supervisado. ¿Sí? Porque Pablo nos pregunta en el chat, ¿no? ¿Es no supervisado? Sí, en realidad no es que sea no supervisado. ¿Ya? Hay aquí hay que hacer como hay que hacer como una separación entre lo no supervisado y lo autosupervisado, ¿ya? Lo que es no supervisado es como tratar de aprender cosas sin tener ninguna información adicional extra de ninguna forma, ¿sí? Eso es unsupervised, eso es no supervisado, ¿sí? Autosupervisado es cuando tú sí tratas de extraer información de supervisión, pero no viene de las etiquetas, sino que es información propia de la data, ¿ya? Entonces, si hay una forma de supervisión, pero esa supervisión la encuentras haciendo algo sobre la propia data, ¿sí? Esa es la diferencia que existe entre autosupervisado y no supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de modelos básicos que se siguen utilizando hasta la fecha para diferentes aplicaciones para modelos generativos. El primero es la red generativa adversaria, ¿sí? Esta red generativa adversaria es básicamente dos redes neuronales, no es una sola, ¿ya? Son dos redes neuronales que en todo momento están compitiendo por mejorar su salida, o sea, están compitiendo por optimizar su tarea, ¿ya? Una primera red neuronal es la que se encarga de generar información falsa, digamos falsa en el sentido de que es información no presente en la data, y una segunda red neuronal es la que se encarga de discriminar si es que un determinado sample de datos viene de la colección o viene del generador, ¿sí?
Eso es una red generativa adversaria. Fíjense, se llama adversaria porque hay dos redes neuronales que están compitiendo. Están compitiendo por quién hace mejor su trabajo. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en detalle en un ratito. Otro de los modelos generativos que son modelos muy importantes, muy interesantes a nivel teórico también, es los variational autoencoders o autoencoders variacionales. ¿Ya? Los autoencoders variacionales lo que hacen es tratar de, dado un dato, lo tratas de transformar a un vector numérico en donde ese vector numérico pertenece a una distribución conocida en el espacio en el que recibe. Por ejemplo, si esta imagen de entrada yo la paso por una red neuronal y la transformo a un vector de 1024 dimensiones, entonces ese vector de 1024 dimensiones está o es parte de una distribución en el espacio de 1024 distribuciones que yo conozco. Por ejemplo, una distribución es la distribución gaussiana. ¿Ya? Entonces yo le pongo ciertas restricciones a esa distribución. Pero luego lo que quiero es que ese mismo vector intermedio me sirva para, cuando lo paso por otra red neuronal, generar la data de entrada original. ¿Ya? Entonces fíjense que por eso se llama esto autosupervisado, porque de alguna forma hay una suerte de supervisión, ¿no? Yo quiero que acá hay una red neuronal que está procesando datos, pero que al final la entrada sea igual a la salida. Y esa es de alguna forma una señal de autosupervisión. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle en un ratito, ¿ya? Sino que quería mostrarles aquí primero que estos son los dos modelos básicos, los primeros que salieron. Variational Autoencoders salió en el año 2013 y Generative o GAN, redes GAN, salieron en el año 2014. ¿Sí? Y que a partir de estos dos modelos fundacionales, modelos básicos de background, se comenzaron a hacer muchas cosas luego en cuestiones de redes generativas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. Si no hay preguntas, entonces, miren, antes de irnos a ver cómo funcionan estos modelos de manera más específica, quiero que veamos un primer modelo todavía más básico, que es el simple autoencoder. Cuando nosotros hemos visto el problema de Machine Translation, por ejemplo, cuando hemos visto el problema de Machine Translation, hablamos de un problema de tipo encoder-decoder. ¿Recuerdan? El encoder toma los datos de la oración de entrada, los transforma a una representación intermedia. Esa representación intermedia entra a otra red que se le llama el decoder, y el decoder lo que hace es crear la traducción, ¿cierto? A eso le llamamos un encoder-decoder, ¿ya? Si nosotros tomamos la misma arquitectura, un encoder que toma la data de entrada y la transforma a una representación intermedia, y un decoder que toma esa representación intermedia y genera una data de salida, cuando yo restringo a que la entrada sea igual a la salida, entonces me estoy refiriendo a un modelo de tipo autoencoder. ¿Sí? Entonces el modelo de tipo autoencoder es un modelo de tipo encoder-decoder, solamente que el input es igual al output. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace esta red neuronal? ¿Sí? Porque es una red neuronal, ¿cierto? Es un encoder que transforma el input a un vector intermedio, y el decoder transforma el vector intermedio a una representación de salida, y yo quiero restringir a que el input es igual al output. ¿Ya? Uno se preguntaría, profe, pero no tiene sentido esa red neuronal, ¿cierto? ¿Para qué me sirve una red neuronal que tiene como salida lo mismo que la entrada? ¿Sí? La gracia del autoencoder es que las transformaciones que pasan intermedias hacen que esta representación que está aquí, que uno le llamaría como el vector latente, ¿sí? Esta representación intermedia, es una versión de la data de entrada. ¿Sí? Hay una correspondencia. Tiene que haber una correspondencia entre estos números con la data de entrada. ¿Y por qué yo sé eso?
porque de estos mismos números yo tengo que ser capaz de reproducir la data de entrada, la data original. Por lo tanto, de alguna forma, ¿sí? De alguna forma, el encoder-decoder sirve, por ejemplo, para dos propósitos. ¿Ya? Sirve, por ejemplo, para comprimir datos. Una imagen que ocupa, no sé, 1024 por 1024 píxeles, yo la puedo reducir a un vector en donde ese vector ocupa 100 números, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con esos 100 números luego? Puedo ir a almacenarlos a una base de datos y puedo ir después, por ejemplo, a hacer búsqueda por similitud, puedo hacer diferentes tipos de cosas. ¿Ya? También podría servirme esta red, por ejemplo, para hacer corrección de información. ¿Sí? Yo tengo una imagen como esta, por ejemplo, de input. ¿Sí? Yo podría entrenar esta red encoder-decoder de manera que, dada una imagen de este tipo, yo lo que hago es obtener una imagen de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las arquitecturas de tipo autoencoder han sido o son utilizadas hasta ahora para realizar tareas de procesamiento de imágenes. ¿Ya? Antes el procesamiento de imágenes se hacía con algoritmos especializados de imágenes y de computer vision. ¿Sí? Ahora, uno puede entrenar una red neuronal que sea capaz de solucionar un problema de image processing. ¿Ya? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, el problema de super resolution. ¿Ya? Yo tengo una imagen pequeña, por ejemplo, 32 por 32, chiquita. Y yo quiero tener una imagen más grande, pero que preserve toda la información característica de la imagen original. Hay algoritmos para hacer eso en image processing, que se llaman los algoritmos de upsampling, los algoritmos eh, eh, de resizing, ¿no? Con diferentes tipos de aproximaciones, vecino más cercano, bilineales, trilineales, ¿ok? Pero lo que puedo hacer también es crear una red neuronal a la que le entrego un conjunto de samples de baja resolución y un conjunto de samples de alta resolución y esperar que la red neuronal aprenda cómo, dada una imagen de baja resolución, te produzca una imagen de alta resolución. ¿Ya? Y eso es lo que ahora se hace, por ejemplo, en Super Resolution. ¿Ya? De hecho, hay muchos servicios online. O sea, ayer me enfrentaba a un problema. Tenía que poner una imagen. Le habían pedido a mi hija una exposición de su curso sobre un artista. Y a ella le gusta un cuadro de ese artista, le gusta El Sol Rojo, de Joan Miró. Y cuando me voy a buscar en Google, no había muchas imágenes del Sol Rojo de Joan Miró, habían imágenes muy chiquititas. Y entonces se me ocurrió buscar si había una aplicación online de super resolución que me ayude a ese problema. Y encontré muchas, ¿no? Encontré muchas. Tú subes una imagen a estos servicios, le dices de cuánto tamaño quieres extrapolarlo, si quieres a 2x, 4x, 8x, 16x. Le dices algunos otros parámetros más, como por ejemplo que la imagen reduzca el ruido lo más que puede, o tenga un límite de tamaño, por ejemplo, de tamaño de representación, y funciona súper bien, ¿no? Hace todo el proceso de super resolución, luego te entrega la imagen gigante, y la imagen gigante tiene una resolución muy buena. Y yo la quería para imprimirla en un póster, para que lleve mi hija a su exposición. Así que eso, por ejemplo, son tecnologías que ahora existen, que están disponibles y que todo funciona en base a este tipo de redes neuronales. Janina, levantaste la mano, te escucho. Sí, es que lo que no entendí muy bien es, por ejemplo, en este caso de la carta, la red en ningún momento se entrenó con la imagen de la carta original, ¿o sí? Sí, sí, es que ¿Sí? sí, tú tienes que enseñarle qué tipo de operación tiene que realizar esta red neuronal sobre las imágenes de entrada. Es que eso es lo que no entiendo, o sea, ¿solamente voy a poder corregir fotos con las cuales la red ya se haya entrenado? ¿O es capaz de hacer como esas correcciones en cualquier imagen? Eso es lo que no Lo entiendo. que, claro, lo que pasa es que fíjate que lo que va a aprender la red neuronal es a machear la distribución de entrada con la distribución de salida. Entonces, si la distribución de entrada son, por ejemplo, todas imágenes, supongamos que son imágenes en blanco y negro, y las imágenes de salida son las imágenes a color de esas imágenes en blanco y negro. Entonces, la red lo que va a aprender es a matchar la distribución de imagen en blanco y negro a imagen a color. ¿Sí? O sea, la red hace una operación específica dependiendo de los datos. ¿Ok?
Por eso, como les digo, por ejemplo, hay una red que va a ser entrenada para superresolución. Otra red tendría que ser entrenada para eliminación de ruido. Otra red tendría que ser entrenada para corregir iluminación. Otra red tendría que ser entrenada para diferentes cosas, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que como tú puedes agregar variabilidad en los datos, entonces estos modelos generalmente funcionan sin parámetros. O sea, me refiero a que tú no tienes que decirle mucho al modelo para que el modelo se haga cargo de reproducir la salida, ¿de acuerdo? A diferencia de un algoritmo de computer vision en donde tú sí tendrías que darle mucha información al algoritmo para que haga la corrección, ¿ya? Había una pregunta en el chat. Para datos jeroglíficos se podría usar también, ¿o no? Combinado con algún modelo de lenguaje, se me ocurre. Sí, hay infinitas aplicaciones. ¿Sí? Hay infinitas aplicaciones. En realidad, aquí solo es la imaginación. ¿Sí? O sea, cómo ahora dispongo de un modelo que haga alguna tarea. Los modelos de colorización, también hacen eso. ¿Ya? O sea, tú le entregas una imagen, ¿sí? Tú le entregas una imagen antigua que está monócroma y pasa por una red de tipo autoencoder que te produce la imagen a color, ¿sí? Con una red que ha sido entrenada para efectos de colorización, para efectos de colorización, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Una primera forma de cómo uno podría hacer esto es problema clásico de image denoising o inpainting. Inpainting es este problema, ¿sí? Tengo imágenes escaneadas, ¿sí? Imágenes escaneadas que tienen un fondo que no es uniforme. Fíjense que aquí, de hecho, uno podría, por ejemplo, querer utilizar algún eliminador de fondo, algoritmo clásico de computer vision, que trata de eliminar el fondo y quedarse solamente con el foreground, ¿sí? Pero en este tipo de imágenes es complicado porque, por ejemplo, dense cuenta que el fondo no es uniforme. El fondo tiene zonas oscuras, zonas más claras. Claramente hay un texto ahí que es legible, pero es un problema ir a conocer cuál es la distribución del fondo para poder hacer la eliminación, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Déjenme, les muestro. Luego volvemos a esto del transformer. Para que no se nos vaya la idea, voy a mostrarles, les muestro el notebook en donde resolvemos ese problema del noise autoencoder o inpainting, ¿sí? Okay, vamos a ver si me deja conectar. Dale. Como ya calculó los resultados en la otra ventana, voy a cerrar esta sección. ¿Sí? Y les muestro acá. Este notebook muestra cómo hacer el entrenamiento de una red autoencoder para eliminación de ruido o para este problema de inpainting, ¿ya? Para eso, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que esta red neuronal, ¿sí? Esta red neuronal la data no tiene etiquetas, para empezar, ¿ya? No tiene etiquetas como, a lo que me refiero es que no tiene etiquetas en el sentido eh, de, de que no hay más información que simplemente las imágenes, ¿ya? Entonces, un primer ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Es una red que remueve ruido, ¿ya? Entonces, para remover ruido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo una red a la que le voy a ingresar una imagen ruidosa y el output es la imagen sin ruido, ¿ya? Solamente que para poder crear un dataset para entrenar esta red, lo que vamos a hacer es agregarle ruido aleatorio a algunas imágenes y entrenarla para que remueva el ruido de las imágenes originales. Luego, cuando lo queramos probar, voy a tomar una imagen nueva, le voy a agregar un ruido aleatorio, la voy a pasar por la red y lo que esperaría yo es que la red haya aprendido cómo eliminar el ruido sin importar dónde esté el ruido. Fíjense que este tipo de redes, ¿sí? Como se entrenan sobre transformaciones que son aleatorias durante el entrenamiento, este tipo de redes no hacen overfit. ¿Sí? Este tipo de redes no hacen overfit porque este tipo de redes lo que están haciendo es todo el tiempo recibiendo data perturbada, ¿ya? Y esa es la gracia de los modelos generativos y también de los modelos autosupervisados, y es que no hacen overfit, ¿ok? Lo que estamos haciendo aquí en este notebook
¿ya? Fíjense que estoy creando una clase que hace una transformación en particular, que es, agrega a una imagen un tipo de ruido que se le conoce como ruido sal y pimienta. El ruido sal y pimienta es que dada una imagen, aleatoriamente voy a colocar puntos negros y blancos en la imagen, ¿ya? Con una cierta probabilidad. Entonces, como yo quiero que la imagen no sea tan ruidosa, le pongo la probabilidad 0.1, significa que voy a agregar solo un poco de ruido, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a leer algún dataset, por ejemplo, voy a leer el dataset Fashion MNIST, ¿sí? Voy a leer el dataset Fashion MNIST y a una primera versión del dataset Fashion MNIST la voy a leer tal cual como está, original, y a una segunda versión del dataset Fashion MNIST la voy a leer con ruido. ¿Sí? Fíjense que estoy aplicando la transformación y ruido aquí que yo hice aquí arriba. ¿Ya? Entonces va a haber un conjunto, una versión de Fashion MNIST sin ruido, la otra versión de Fashion MNIST con ruido, creo los data loaders para ambos conjuntos, ¿ya? Y luego voy a graficar aquí un ejemplo. Fíjense que mi ruido es una función aleatoria, ¿ya? Está agregando ruido de manera aleatoria, ¿ya? Voy a mostrar aquí qué es lo que pasa con esto. Por ejemplo, el primer batch de datos sin ruido es este, el batch de datos con ruido es este. De nuevo, como les digo, el ruido ha sido agregado aleatoriamente. ¿Ya? Si yo corro de nuevo todo este notebook, el ruido se agrega de otra forma porque es aleatorio. ¿Ya? Y ahora voy a mi red neuronal. Miren, mi red neuronal es una red que tiene un encoder y un decoder. ¿Ya? El encoder es el clásico red neuronal, capas convolucionales, ReLU, max pooling. Convolucionales, ReLU, max pooling. ¿Ya? Fíjense que estoy haciendo convolución, ReLU, max pooling, convolución, ReLU, max pooling. Estoy reduciendo la representación de la imagen hasta que en algún momento llega a un volumen de activación que lo utilizo para ir agrandándolo hasta crear la imagen original. El decoder, a su vez, toma ese volumen que recibe del encoder y le aplica convolución, ReLU, solamente que ahora, en lugar de utilizar max pooling, le aplico la operación de upsample. ¿Sí? Upsample significa lo contrario a max pooling. ¿Ya? Tomo un píxel y lo reproduzco de acuerdo al factor. Lo reproduzco 2 veces de acuerdo al factor. Y lo que hago es crear toda una representación que tiene 32 por 32, se convierte en algo de 64 por 64. ¿Sí? Convolución rel upsample, convolución rel upsample y por último una convolución. Esta última convolución es la que me devuelve la imagen al número de canales finales. ¿Sí? Fíjense que la imagen original era de un canal, esta imagen va a ser de un canal también. ¿Ya? El forward de esta red neuronal es simple. Self-decoder de lo que me devuelva el self-encoder. ¿Sí? Entonces, el encoder hace su trabajo, retorna un mapa característico, ingresa al decoder y el decoder devuelve una imagen. Y nada más. ¿Ya? ¿Cuál sería la función de loss para entrenar esta red? La función de loss para entrenar esta red es error cuadrado medio entre la entrada y la salida. Yo quiero que la salida sea parecida a la entrada. ¿Sí? Yo quiero que la salida sea parecida a la entrada. ¿De acuerdo? Y pongo un optimizador, en este caso Adam. Voy a poner a entrenar esta red durante 10 épocas. ¿Sí? El bucle simple de entrenamiento, fíjense que esto ya es pan comido para nosotros a estas alturas, ¿cierto? Tengo los train loaders, fíjense que cargo por cada batch sin ruido, cargo su batch con ruido y entreno la red. ¿Sí? Esto no va a demorar mucho. Preguntas hasta ahí. Esto todavía no es un autoencoder variacional, es simplemente un autoencoder. ¿Okay?
Esto está con GPU, ¿cierto? Sí. No puedo ver qué GPU me dieron. Puede ser uno lento. Esto está demorando harto. Miren, les muestro lo que salió del... ¿sí? Les muestro lo que salió del Vision Transformer. Fíjense que en algún momento el Vision Transformer convergió por aquí, ¿sí? En donde la accuracy de validación no subió más. Sé que se estancó en 0.955493. ¿Ya? Ok. No es por el Doom Workers. No, no, porque fíjate que está o sea, está el original que utiliza solo un, un procesador, pero eso no es el problema, porque aquí el cuello de botella es el GPU, más que el procesador. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Ya? Aquí, bueno, terminó de entrenar nuestro Vision Transformer, ¿sí? Llegó a una accuracy de 0.915493, accuracy de validación, sin mucho esfuerzo. Fíjense que simplemente, otra cosa más ya interesante es que aquí los transformers pierden toda información de estructura de las imágenes. Al tú partir las imágenes y mandar cada parche de la imagen por separado, es impresionante que esa red neuronal pueda tener un performance tan alto habiendo hecho un preprocesamiento de los datos tan rústico. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene el trabajo con transformers. Pablo nos dice, en otros ramos estamos viendo cadenas de Markov y Monte Carlo para encontrar los parámetros de modelos de regresión en el caso del ramo. Pero la idea es obtener modelos que generen datos. ¿Hay algo equivalente o parecido en redes neuronales? Sí, sí, o sea, las mismas técnicas, ¿sí? Las mismas técnicas de inspección, digamos, o de, de cálculo de cómo sería el entrenamiento dado ciertos parámetros, que eso se puede modelar a través de probabilidades condicionales. Exactamente lo mismo hay para redes neuronales. Se conoce como Neural Architecture Search, ¿sí? O NAS, ¿ya? NAS, que es Neural Architecture Search, ¿sí? Si alguien está interesado en eso, hay, ¿sí? Hay modelos bayesianos, hay modelos probabilísticos para determinar cuáles son los mejores hiperparámetros para una red neuronal, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Mientras esperamos que nuestro autoencoder entrene. Sebastián, ¿qué ramos serían la continuación de este si quiero seguir aprendiendo estos temas? Yo creo que lo que viene o lo que uno quisiera saber más allá de esto ya no lo vas a encontrar en un ramo. Eh, a partir de esto en adelante viene desarrollo propio o investigación. En el roadmap de Machine Learning Engineer se le da harto énfasis a NAS. Sí, sí, porque NAS es uno de los caminos, NAS es uno de los caminos que uno tomaría para, por ejemplo, reducir la cantidad de experimentos que uno hace para determinar arquitecturas y que está relacionado a lo que les mostré, por ejemplo, en el artículo este de la huella de carbono. ¿Ya? O sea, realmente la idea es que uno guarde la mayor cantidad de recursos posibles para una determinada tarea de Machine Learning. Y claramente eso está dentro de lo que
un ingeniero de Machine Learning debería conocer, sí o sí. Okay. Hay algunos cursos específicos en otras universidades que yo les podría recomendar, ¿no? Por ejemplo, eh, tomar un curso específico de Natural Language Processing con redes neuronales, un curso específico de visión computacional con redes neuronales, ¿sí? Un curso específico de grafos con redes neuronales, ¿ya? Yo lo que podría hacer es compartirles información de cursos disponibles o semidisponibles de profes alrededor del mundo que hacen ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, aquí no, porque, o sea, lo que pasa es que es como muy específico, ¿no? Es algo muy específico y, y aquí, por ejemplo, ya lo que estamos viendo nosotros a nivel de memorias o a nivel de tesis de alumnos de posgrado, pregrado, es donde estamos viendo cosas de investigación, ¿no? Entonces, eso. Por ejemplo, yo estoy trabajando harto ahora con segmentación, que es algo que no hemos visto en el curso, por ejemplo, ¿sí? Segmentación de imágenes y aprendizaje autosupervisado, ¿sí? Así que si por ahí quieren saber algo acerca de eso, les podría compartir información. Stanford es buena en NLP, sí, Stanford es buena en NLP y en visión también. ¿Y reforzado en qué curso podría verse? Había un curso que yo no sé si se sigue dictando o se va a seguir dictando. Es el curso de José Manuel Saavedra. Era, eh, era reconocimiento visual con Deep Learning, creo que así se llamaba. Pero no sé si el curso sigue estando o se sigue ofreciendo, ¿ya? Pero yo sé que José Manuel Saavedra tenía ese curso hace 2 años, ¿no? Que era el reconocimiento visual. Luego está el curso de NLP, que lo dicta Felipe Bravo, donde creo que ven algo, ¿sí? No sé si llegan a cubrir todo, pero es un curso bastante más centrado en texto y NLP. Ahora termina nuestro autoencoder de entrenar. Reinforcement Learning es otro mundo, ¿cierto? Cristóbal ahí nos comparte un- unos links sobre Reinforcement Learning. Ese es un mundo completamente eh, eh, completamente diferente, o sea, no diferente, sino es otro mundo. Podría ser un curso entero sobre reinforcement learning, con distintos tipos de aplicaciones. En eléctrica hay cursos de control adaptativo. Sí, sí, hay cosas que se podrían ir viendo ahí en algunas ofertas. Ya, miren, les muestro, esto fue lo que ya entrenó nuestra red, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este bloque de código de abajo, fíjense que estoy extrayendo un batch de la data de test, estoy cargando un batch de la data ruidosa y la data ruidosa la estoy pasando por la red neuronal. De manera que ahora quiero comparar qué tan buen trabajo hizo la red neuronal infiriendo el ruido de nueva data sobre los datos de test. Ya, eso es lo que estoy haciendo aquí. Y los resultados son estos, ¿no?
¿Ya? Estas son las imágenes originales, las de arriba. Estas son las imágenes con ruido. Y estas son las imágenes que entrega la red neuronal después de eliminar el ruido. ¿Ya? Uno puede ver aquí, por ejemplo, que igual hay cierta transformación de la data, o sea, igual hay cierto como smoothing, ¿sí? Sin embargo, lo interesante aquí es que siendo un ejemplo tan simple, con una red tan simple, igual nosotros lo que podemos es ir a entender la distribución de la data. Lo que ha hecho esta red neuronal es tener una imagen con ruido y entender cuál es la distribución de lo que está pasando en la imagen original y entender la distribución del ruido para eliminarla. ¿Ya? Pese a que es aleatoria, esta red entiende, ¿sí? Entiende cuál es esa condicional para poder hacer el trabajo. ¿Ya? Exacto, se eliminan las altas frecuencias del imagen. ¿Ya? Y vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo el ejemplo de la data de los documentos. ¿Ya? Déjenme les muestro. Y estos resultados sí se ven chévere. Miren, esa es una imagen con texto y el fondo removido. ¿Sí? Voy a crear una clase del dataset para cargar las imágenes, en este caso cargar las imágenes de entrenamiento, que son las que tienen fondo, y las imágenes de entrenamiento sin fondo. ¿Ya? Y nuestra red de eliminación de ruido, fíjense, tiene una estructura muy simple, una sola capa convolucional. ¿Ya? Una sola capa convolucional con ReLU Max Pooling y dos capas convolucionales en el decoding con upsampling MED. ¿Sí? De nuevo, la misma técnica, MS-LOS como función de LOS, Adam para hacer el entrenamiento, y ahora entreno la red neuronal para esto. Esto demora bastante menos porque fíjense que la red neuronal es chiquitita. ¿Ya? Vamos a dejar ahí que entrene durante 100 épocas. Y luego vamos a ver cómo hace el trabajo de eliminación de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, solamente para mostrarles, miren, estas son las imágenes de entrenamiento y para que ustedes vean que hay diferentes tipos de ruidos, ¿no? Esta es una fotografía de un papel, por ejemplo, o sea, está como sobre un papel arrugado. Eh, Esta otra fotografía tiene como cosas de tinta. Entonces, fíjense que es bien variable la data, ¿ya? Los fondos de la data son, esta fue la imagen, los fondos son bien variables, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta que esto termine, en unos un minuto al menos. ¿Ok? Ahí terminó. Voy a tomar el dataset de test, ¿sí? Voy a tomar el dataset de test, ¿ok? Que es esto. Acá voy a sacar algunas imágenes. Estas son algunas imágenes del dataset de test, imagínense. ¿Sí? Esta imagen tiene como un fondo aquí, una mancha, papel arrugado, otro tipo de papel manchado. Tomo la data del dataset de test, data 3, la paso por la red neuronal y simplemente dibujo la salida como una imagen. ¿Ok? Estas eran las imágenes de prueba y estas son las imágenes finales. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas?
Sebastián, ¿cómo sería para extraer el texto? Es que una vez que tú tienes esto, por ejemplo, para extraer el texto podrías utilizar un OCR común y corriente para extraer el texto. Si tú le ingresas una imagen de estas de arriba para el OCR, ahí vas a tener muchos problemas. Pero con estas imágenes de abajo, el OCR funcionaría bastante bien. Pero con una red, la red neuronal aprende distribución. Tendrías que no lo sé, yo haría algo más extremo todavía, y es darle una imagen con el texto completo que tiene la imagen, ¿cierto? Suficiente sample de entrenamiento, una red neuronal aprende a hacer OCR. Debe haber por alguna parte, si ustedes ponen OCR Deep Learning aplicaciones, a alguien se le debe haber ocurrido entrenar una red neuronal para hacer OCR de manera directa. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el corolario de todo esto? El corolario de todo esto, y es el mensaje que creo que ustedes se van a llevar del curso, es que una red neuronal va a poder hacer cualquier cosa. ¿Qué necesitas? Suficientes datos y una buena forma de cómo entrenar. Después lo demás está listo, ¿cierto? Estos modelos tienen suficiente potencia como para poder aprender cualquier cosa que tú le enseñes. ¿Ok? Bien, algo que se nos queda por aquí solamente antes de pasar al siguiente tema, que lo vamos a dejar para la siguiente clase. El autoencoder lo que está haciendo, en esencia, es lo siguiente. Está transformando un dato de entrada en una representación intermedia, que es un punto en un espacio n-dimensional. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es plotear la distribución de esos puntos. O sea, plotear la distribución de esos puntos en el espacio n-dimensional. Y lo que nos daríamos cuenta, primero, es que, por ejemplo, no hay ninguna relación entre los elementos del espacio, o sea, los puntos, y el espacio mismo. ¿Y eso es por qué? Eso es porque en ningún momento le hemos enseñado a estos modelos a que el espacio sirva como una fuente de explicar la distribución, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este es un gráfico que les muestro que tiene los códigos latentes de los dígitos MNIST entrenados con un autoencoder. Entonces, por ejemplo, los puntos morados, lilas, ¿sí? Violetas, este color medio morado, ¿sí? Esos puntos son todos los dígitos 7 y todos los puntos amarillos son los dígitos 1. Yo podría, por ejemplo, trazar en este espacio una línea entre los 7 y los 1. Sin embargo, en esa línea intermedia entre los 7 y los 1, hay puntos en el espacio n-dimensional que no están representando nada, porque yo en ningún momento le dije que representen nada. Entonces, el vacío en este espacio n-dimensional en realidad no tiene una interpretación dentro del problema, ¿ya? Y ese es uno de los problemas de la representación que te arroja un autoencoder simple como el que hemos acabado de ver, ¿sí? Eso lo vamos a solucionar en nuestra siguiente clase cuando introduzcamos los Variational Autoencoders. El Variational Autoencoder lo que hace es también encontrar una representación intermedia para los datos, pero además de eso, estos datos van a ser incrustados dentro del espacio, asumiendo como que existe una distribución continua dentro de ese espacio. Entonces, en un autoencoder variacional, a diferencia de un autoencoder normal, yo sí voy a poder encontrar relaciones entre los datos estudiando el espacio que existe entre los datos mismos, ¿ya? Se le llama Variational Autoencoder por eso. Se le llama Variational Autoencoder porque justamente es una forma de cómo, más que aprender los códigos latentes, lo que estamos aprendiendo es la distribución de los datos de manera continua, ¿ya? Eso permite hacer clasificación más fácil con el espacio latente. Más que clasificación con el espacio latente, lo que permite es poder representar la data en una distribución que uno conoce, ¿ya? Fíjense que aquí ya dejamos de hablar de clasificación, porque esto ya no es clasificación. Yo lo que quiero hacer es tratar de entender la data.
sin que tenga información adicional más que simplemente la data. ¿Ya? Esa es la idea de este problema que trabajamos con los modelos generativos. ¿Ya? Ok, entonces nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase les explico qué cosas son los Variational Autoencoders, les muestro un notebook para hacer esto y cómo se diferencia con los autoencoders originales. Y vamos va a ver GAN también, ¿sí? Que es un modelo bien interesante para generar datos. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero no está muy relacionada con este tema. Uh-huh. Es sobre, ¿hay alguna manera intuitiva y aproximada de dimensionar qué cantidad de datos se necesitaría para resolver un problema en particular, poniéndome en el caso de que, no sé, esté trabajando en algún lugar y me piden resolver un problema y yo le diga, sí, pero necesito muchos datos, pero ¿qué tantos datos o qué orden de magnitud de datos o cómo yo puedo hacer algún tipo de experimento sencillo que me permita decir, ya más o menos vamos a necesitar esta cantidad de datos para poder resolverlo bien, o algo que me permita dimensionar a priori cuánta data necesitaría para poder resolverlo? Sí. Gracias por la pregunta. Ese es un problema que tiene digamos que una respuesta difícil, ¿ya? Porque depende caso a caso. Depende del problema, depende de la calidad de datos que uno tenga, pese a que sean buenos o pocos o muchos. Si uno tiene muchos datos y son de mala calidad, da lo mismo que tener pocos datos. Yo les cuento algo por experiencia, ¿ya? Actualmente estoy trabajando en un proyecto en el que tenemos una app. La app sirve para que las personas, los vecinos de una cierta comuna, tomen fotografías de árboles. ¿Ya? Tomen fotografías de árboles porque sucede que, por ejemplo, hay muchas, no sé si llamarlas denuncias, pero hay muchos reportes, ¿no? Que son eh, que son muy comunes, ¿no? En ciertas comunas, en donde, por ejemplo, los árboles se caen porque están viejos, porque tienen problemas con la estructura, porque los cables eléctricos están muy cerca de las copas. Entonces, en esta app, la idea es que un usuario suba una fotografía, ¿no? Suba una fotografía y diga, miren, este árbol está malo, este árbol de aquí está malo, este árbol. Hay data en esta app que ha sido coleccionada desde hace como 2 años, más o menos. Entonces, uno de los problemas que tienen en este proyecto es que primero necesitamos identificar los troncos y las copas de los árboles en esas fotos, ¿ya? Entonces los troncos y las copas se necesitan identificar. ¿Por qué? Porque los troncos se analizan para estudiar cuál es la orientación del tronco con respecto al plano de la Tierra. Y las copas se analizan para analizar, por ejemplo, si es que la cantidad de hojas que tiene el árbol puede ser un problema para los cables que están por ahí, ¿ya? Entonces, cuando decidimos hacer esto con Machine Learning, no había data etiquetada, para empezar, solamente estaban las fotografías. Entonces, lo que decidimos hacer fue etiquetar un conjunto de datos, y vino la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Cuántos datos etiquetamos? ¿Ya? Entonces, como no teníamos una respuesta clara, porque este problema se podía resolver o con detección o con segmentación, lo que hicimos fue hacer un primer piloto y hacer un balance, ¿no? ¿Cuánto tiempo me toma etiquetar 100 imágenes, por ejemplo? ¿No? Entonces hicimos el balance y más o menos etiquetar bien 300 imágenes me tomaba 15 días. Y estaba dentro del tiempo en el que nosotros podíamos hacer un piloto. Entonces hicimos el etiquetamiento de 300 imágenes, hicimos un primer demo y funcionó. O sea, con 300 imágenes para segmentar los troncos daba resultados muy buenos. En el orden de la accuracy de segmentación, la segmentación se mide por intersección sobre unión de segmentos, en el orden más o menos del 80. ¿Ya? 80, un valor entre 0 y 1, era bastante bueno. Luego eso nos permitió crear el algoritmo para determinar las orientaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, con 80% ya estaba bien. ¿Ya? Cuando fuimos a presentarle el demo a un experto de, eh, de ingeniería ambiental y estas cosas, el experto nos dijo,
que uno de los problemas que teníamos era que el algoritmo todavía se estaba equivocando y cuando se equivocaba, daba como no riesgoso algunos árboles que sí eran riesgosos. Y eso era malo. O sea, ojalá nos equivocáramos al revés, ¿no? Ojalá dijéramos que un árbol es riesgoso cuando no lo es, en lugar de dejar de decir que un árbol no es riesgoso cuando sí lo es. ¿Sí? No sé si me dejo entender, pero cuando uno va creando este tipo de aplicaciones, esas dos cosas importan. Uno al final no es solo la cura, sino que importa, sino que importa más a veces eso que se conoce como precision o recall, ¿no? Es como son dos cosas distintas que se evalúan. Entonces, cuando comenzamos a hacer los experimentos con las 300 imágenes, nos dimos cuenta que no podíamos subir ese ratio de predicción si no teníamos más datos. Entonces ahí fue cuando, conversando con la gente del proyecto, dijimos, ya, aquí lo único que se necesita, o sea, no hay forma de hacerlo con ningún método porque probamos de todo. La única forma era mejorando la data. Entonces ahora ya hicimos un plan en donde vamos a etiquetar 3000 imágenes. Sabemos que funciona, con 300 imágenes vimos que el piloto funcionaba bastante bien, con 3000 imágenes esto debería funcionar bien, así que ahora ya hicimos el piloto, vamos a hacer crowdsourcing para hacer el etiquetamiento, convocar personas que hagan el trabajo todo en la web, ¿sí? Utilizando herramientas de estas para hacer etiquetamiento. Hay que hacer todo un proceso de curado de datos y todo eso. Hemos estipulado que en 3 meses deberíamos tener las 3000 imágenes etiquetadas, que son todas las imágenes que se tienen actualmente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, como te digo, esa pregunta de manera general uno no creo que tenga una respuesta. Lo que sí tiene respuesta es que tal vez la forma como se aborda el problema tiene que ser de manera estructurada. Lo que hicimos en este caso nosotros y nos funcionó, pero no necesariamente va a funcionar para todos los problemas, es tomar un conjunto pequeño, hacer un piloto, probar que funciona, probar que hay modelos que son capaces de hacer algo con esa data, y luego cuando tú te das cuenta de que, ok, ahora quiero mejorarlo y tengo los recursos para hacerlo, entonces escalo el problema a tener más datos, a pagar gente para que etiquete y a probar con el modelo más grande. ¿Sí? Así que eso es, yo creo que es más una decisión específica para un problema determinado y también hay que contar con los recursos. Si no tienes recursos para, por ejemplo, hacer etiquetamiento masivo, crowdsourcing, entonces ni siquiera cabe la pregunta de hacerse si uno tuviera más datos o no, ¿cierto? Porque la recolección de datos es un tema costoso para este tipo de problemas, ¿sí? No sé si eso contestó tu pregunta, espero que sí. Sí, al final me queda claro que cuando no se tiene mucha idea de cuánto se necesita hacer un piloto e ir dimensionando nomás, Sí, y sí, viendo cómo se comporta. sí, eso. Ok, Ok, gracias. ok, ok, bien, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. Nos vemos entonces el día lunes, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos mañana los que participan en el hackathon. ¿Profe? ¿Sí? Es que con respecto a la clase del miércoles, hoy Ujú, día pasé por la sala F10 ujú. y tenían clase en esta hora. Ya, Había una clase en esta hora. ya. Voy a Como asegurarme con la secretaria porque ella fue la que me reservó la sala y me aseguró que estaba libre para el 30, así que voy a asegurarme igual, ¿ya? eso. Sí, ok, listo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Chao. Esté bien. Profe, ¿qué Chao, materia profe. recomienda repasar para el hackathon? Todo el curso. No, mentira. Eh, si han hecho las tareas hasta ahora, les va a ir bien. Así que nada, eso. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, nos Chao, vemos. profe, gracias.